¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Mientras estamos en este momento conversando con nuestro invitado, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, ya se dirigió al Congreso de la República, ya brindó su mensaje. Y cuando ustedes estén viendo esta entrevista seguramente ya tendremos noticias sobre lo que ha sido el pedido de voto de confianza para este nuevo gabinete ministerial. Para hablar sobre el tema, las implicancias del discurso, los avances, retrocesos o seguramente algunas cosas que todavía se mantienen iguales, estamos ya en nuestros estudios con David Rivera, él es analista político, a quien le damos la más cordial bienvenida. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo te va? Un discurso de un poco más de 30 páginas, 1 hora y media aproximadamente, que habló Salvador del Solar. ¿Algo que rescatar de este mensaje a primera vista? Un par de cosas, creo. O sea, en términos generales arrancó bien, ¿no? La presentación estuvo bastante buena. Yo pensé que eso iba a llevar a cosas un poquito más, anuncios más importantes, pero luego se volvió un discurso bastante parecido a los discursos de los primeros ministros, ¿no? Con una serie de metas y acciones que ya sabemos que se están ejecutando, que ahora no es, o sea, digo, hay cosas en las cuales el país va avanzando, obviamente, pero evidentemente hay una insatisfacción ciudadana en muchos ámbitos y no queda claro cuál es el punto de quiebre entre lo que ha planteado hoy día Salvador del Solar. Hubo un queco ahí de confrontación con el Congreso cuando habló del tema de Chávarri y que no se puede solucionar la corrupción si es que el Congreso protege a fiscales como Chávarri, que tal vez ha sido es una señal de que no va a haber una confrontación demasiado fuerte, pero que si el gobierno tiene que hacer algunos gestos, los va a hacer. Pero como que ahí ha perdido un poquito de fuerza este discurso que tenía el Ejecutivo, ¿no? O en todo caso se lo va a dejar al presidente Vizcarra, que sea él el que maneje el discurso fuerte en el tema de lucha contra la corrupción. Esa es la duda, pues, ¿no? Y creo que lo vamos a ver en uno de los puntos importantes del discurso, que es el tema de la reforma política. Porque fue el primer punto que tocó, al que hizo mención, y anunció que en las próximas semanas iban a mandar los primeros proyectos de ley. Entonces, la reforma política definitivamente va a tener una resistencia en el Congreso a realizarla. Y creo que ahí recién vamos a poder ver o medir en qué medida el gobierno está dispuesto a comprarse un pleito como se lo compró con el tema de la reforma de justicia. Lo otro que me llamó la atención fue en el tema económico, para pasar a un tema económico, es el anuncio, que no es un tema menor, es un tema bien importante, que lo ha pasado muy por encimita, pero que como anuncio requiere un poquito más de detalles para ver cuál es la dimensión de lo que se está pensando hacer. Habló de la creación de zonas económicas especiales. Y es importante lo que agregó, porque uno puede pensar que se trata de estos lugares simplemente de maquila, ¿no? O que vengan los autos para cambiarles de timón, que es una política que ya se intentó en algún momento y que en verdad no es relevante para transformar un país. Pero dijo que van a ser zonas con el foco en atraer empresas con énfasis en innovación, investigación y desarrollo tecnológico. Entonces, claro, no ha dicho qué cosa implica ni cómo se va a hacer, pero el concepto en sí mismo es un concepto que sí implicaría un cambio importante en términos de política económica, porque hasta ahora nadie en los últimos gobiernos ha anunciado algo así. Y agregó tres sectores como los nuevos motores de la economía: forestal, acuícola y turismo. Nuevamente, no ha dicho cómo. Claro. En el caso de turismo se basó en el tema de Lima, nada más con el asunto de los Juegos Panamericanos, que sí vamos a recibir gente, que por ahí va a venir. Y creo que saltó luego a Machu Picchu y los nuevos ejes, ¿no? Sí. Pero claro, este tema en particular es un tema bien importante. Entonces, claro, en el tema económico en particular, este me parece el gran tema. Y para terminar la pincelada, el tema de equidad de género ha sido importante. Ya con la paridad en el gabinete ha dado una muestra que esa va a ser una línea del gobierno que se va a mantener. Y luego creo que en los temas sociales, yo no sé si me he perdido de algo, pero luego ya el discurso vino en las metas que siempre escuchamos, ¿no? Claro, que tiene que ver con el asunto de la reducción de la anemia, la implementación o el fortalecimiento de los programas sociales.
Y ese es un aspecto que a mí también me ha llamado la atención, que ha habido mucha vuelta, como decías tú, sobre discursos previos de otros presidentes del Frente Feminista. Sí. Es más o menos lo que escuchamos con Mercedes Arauz, con César Villanueva, y llama un poco la atención que no ha habido esta cosa más concreta o algo nuevo, algo propio del solar. Sí, lo propio creo que es el tema de las zonas económicas. Lo propio sería que una reforma política, que estén dispuestos a impulsar una reforma política, así implique nuevamente una confrontación con el Congreso, que eso no era de Villanueva, ¿no? Porque de hecho Villanueva no quería al comienzo, claro. Y esta agua tibia de Vizcarra los 2 primeros meses era como seguir los consejos de Villanueva, y Vizcarra luego se da cuenta que eso no resulta y decide empujar la reforma del sistema de justicia fuertemente. Entonces, sí, yo diría que eso básicamente. Yo esperaba un poco más, pero entonces, claro, yo creo que hay muchos vacíos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperamos a que llegue julio de este año, el presidente Vizcarra nos dé un segundo mensaje con el análisis, los avances, las cosas que puedan haber salido en ese tema, porque incluso ahora Salvador del Solar hablaba sobre un tema que está muy débil en ese gobierno, que tiene que ver con el asunto de la reconstrucción. Y ha hablado de estos cambios, de traer a Nelson Chuy, que es un personaje que está cuestionado por demás. ¿No? Entonces, ¿qué queda en estos meses de aquí hasta julio de este año cuando se dé un nuevo mensaje presidencial? Creo que lo que va a pasar es que va a seguir cayendo en las encuestas y que algo va a tener que hacer. Porque ya no tiene nada con qué conquistar a la gente, ¿no? O sea, ya pasó el efecto del referéndum, el tema de la lucha anticorrupción está ahí, pero... Ahora, creo que, a ver, pensando en voz alta, creo que hay una oportunidad para él con la declaración de Barata. Ya que voy, creo que creo que Vizcarra logró hacer la reforma del sistema de justicia porque la impulsa en un momento en que el tema corrupción estaba demasiado... la gente estaba sensible con él. Esa sensibilidad parece no existir hoy en día con la reforma política. Entonces es mucho más difícil que él logre transmitir, claro, la relevancia de la reforma. Entonces si se pecha el Congreso, la gente ahora va a decir, se lo está pechando porque requiere subir popularidad. Claro. Entonces, el primer reto que tiene el gobierno es cómo hacerle sentir a la población que de la reforma política depende en buena parte de los cambios en el país. Que además es cierto, ¿no? El tema es que la gente no lo percibe así. Y a lo que iba es que la declaración de Barata puede abrir el camino o el campo para que eso suceda. Para que la gente se dé cuenta que la corrupción está íntimamente ligada con el sistema político y que si estas dos cosas no cambian en paralelo, el tema de la corrupción no se soluciona. Y vas a tener actores políticos más desesperados de lo que ya están. Claro, claro, porque la última caída en la encuesta ha sido muy fuerte, ¿no? Entonces, una más así sería un golpe duro. Ahí sobre el tema de las encuestas, quería hacer un paralelo, porque cuando Villanueva ingresa hace poco menos de un año, su porcentaje de aprobación era bajo, pero tenías al presidente Vizcarra que tenía un porcentaje bastante alto. Sin embargo, ahora que entra el Solar, entra con un porcentaje de aprobación por debajo de la desaprobación. Y el presidente Vizcarra está bajando en las encuestas. ¿Esto va a generar alguna movida de piso? ¿Están yendo paso a paso para ver de no cometer un error más? Porque si no, se viene abajo con el respaldo popular. No hay alguien que tenga una... Claro, y en términos políticos, fuerte, la duda es si es que ellos... ¿qué cosas están pensando ellos para revertir la caída en las encuestas? Del primer discurso parecería que no mucho, salvo que sean conscientes de que en el corto plazo tampoco es que tengan muchos márgenes de acción en términos de su estructura de lo que debe ser una política de gobierno y que estén planificando algo para luego. Pero yo creo que este mensaje no va a cambiar mucho, o sea, no mueve la brújula del gobierno. Y lo más probable es que en la siguiente encuesta veamos otra caída. Y una cosa que se me pasó, porque es llamar la atención sobre una ausencia, y es que no hubo mucho discurso sobre el tema de conflictos sociales. No sé, yo no he escuchado nada realmente como... Se habló del tema del diálogo, que es súper importante. Creo que es la apuesta de este gobierno y hay que rescatarla. O sea, hay que rescatar que se haya puesto fin a la idea de intervención militar o policial cuando hay un conflicto social. Eso es muy importante. Y de repente no se le está reconociendo al gobierno ese punto.
Pero claro, uno esperaría, considerando la dimensión del problema en las Bambas, un poquito más de información sobre qué se va a hacer con las zonas en conflicto en el Perú. Y creo que ahí también ha faltado... Claro, porque pasó por el tema, pero también así por encima, ¿no? Y eso es lo que discutíamos al inicio. O sea, no ha habido una profundidad sobre propuestas y sobre temas importantes que los abordó, pero que no ha entrado. O sea, como que queda ahí de que faltó meter más lámpara a los temas. Claro. Ahora, siempre en los discursos, tanto de presidentes, 28 de julio, primer ministro, siempre van a haber ausencias, ¿no? Porque claro, hablas una hora y media, no sé, pues son 20 sectores, cada sector tiene su problemática. Creo que ahí el tema es ver qué ausencias son relevantes por su relevancia política, y conflictos sociales es una de ellas. Creo que es la más importante. En el tema económico, básicamente el tema es, vamos a seguir el curso de la política económica con el cambio en zonas económicas especiales para el fomento de cierto tipo de empresas. Ok, eso es muy interesante. Hay que ver que el MEF nos explique de qué estamos hablando. Y en materia política, la reforma política, que no se ha dicho mucho, solo vamos a mandar los proyectos de ley, no sabemos cuáles son, en qué medida se van a comprar, la dimensión del proyecto que mandó la comisión que se nombró. Y en materia social, el tema de género, básicamente, ¿no? Sí, el tema de género y el tema también de la lucha contra la violencia hacia la mujer. En todo caso, habrá que esperar, veamos cuál será el resultado de esta presentación, qué es lo que habrá dicho ya a esta hora la gente del Congreso de la República, y a partir del sábado ya empezar pues con este tema, con este trabajo que tiene que haber desde el Poder Ejecutivo. David Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Ya saben que pueden ver estas y otras entrevistas a través de nuestra página web www.otramirada.p. Nos encuentran en redes sociales también como Otra Mirada.